podemos. Juntas podemos más. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la espera, una disculpa. Sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio desde la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores y la Coordinación Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres. Hemos estado trabajando, impulsando una agenda donde ponga en el centro los derechos laborales de las mujeres, con la firme convicción de que la igualdad sustantiva nos llevará a un muy buen camino. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz a nuestro secretario general y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, nuestro compañero el ingeniero Francisco Hernández Juárez. Un aplauso, por favor, bienvenido, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, compañera Margarita, compañeras. Bienvenidas, compañeros, compañeras. Gracias por tener la gentileza de atender la convocatoria para la realización de este conversatorio, que la verdad es un privilegio tener oportunidad de realizarlo en estas instalaciones en la Casa de los Telefonistas, su casa también. Por favor, siéntanse bienvenidos y bueno, desde el momento, perdonen, que me hicieron saber que la UNT, la Vicepresidencia de Género y las organizaciones sindicales que han estado interesadas en promover la ratificación de estos convenios, me pareció una propuesta más que oportuna, más que necesaria. Si ya de por sí en estos momentos parece que las condiciones de consenso, de negociación están volando por los aires, que sobre todo el gobierno norteamericano piensa que las condiciones para los países y para los pobladores de este planeta se pueden imponer por la fuerza. Más que nunca hoy es importante este tipo de eventos que promuevan precisamente los consensos, que promuevan precisamente la participación de la sociedad y especialmente y señaladamente de las mujeres. La ratificación del convenio 156 y 183, si no estoy mal, que promueven la igualdad sustantiva, específicamente en la cuestión de los cuidados, me parece fundamental, porque pareciera que es parte de la obligación de las mujeres y que no tiene que contar para su mejoramiento económico, para su mejoramiento de salud, y que esa responsabilidad le era inherente y no debía ser parte de las aportaciones que tuvieran que hacerse a favor de la mujer. Creo que por eso es fundamental, porque visibilizarlo ya es fundamental. Tener la oportunidad de tenerlo en un acuerdo de esta naturaleza es fundamental, pero luego toda la cultura que se tiene que generar para crear las condiciones para que esta igualdad sustantiva se dé me parece fundamental. Por eso, la verdad, desde el momento que me plantearon el interés, el propósito de llevar adelante este evento, me pareció prudente, cuando menos, darles la más cordial bienvenida, saludar este esfuerzo generoso que ustedes están desarrollando, desearles lo mejor y decirles que, sobre todo a los telefonistas, a las telefonistas, nos hace sentir cada vez más comprometidos, dispuestos a aportar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso, nuestra solidaridad con estos propósitos para llevarlos adelante, porque, entre otras cosas, la OIT lo está resintiendo de manera muy importante. Le han sido recortados los recursos. La OIT está teniendo que hacer un replanteamiento de cómo
canalizar esos recursos, y creo que apoyar estos eventos precisamente contribuye a atenuar el impacto que esto ha significado. Así es que les reitero nuevamente bienvenidas. Gracias a ustedes por su participación y yo les deseo lo mejor porque estoy seguro que este esfuerzo se va a reflejar en el propósito de la ratificación de estos convenios. Gracias, muy amables. Bueno, agradecemos la presencia del compañero Francisco Hernández Juárez, quien en algún momento se tendría que retirar porque ahorita estamos atendiendo y él está atendiendo principalmente el tema de la revisión contractual, que pues bien lo saben todos que en este momento nos encontramos en esos trabajos, y pues agradecerle al compañero Francisco que se haya abierto este espacio para darle la bienvenida a nuestras invitadas. Muchas gracias, compañero Francisco. No se puede quedar el tiempo que se dé. El día de hoy nos convoca a una realidad que conocemos bien. Durante décadas las mujeres hemos sostenido la vida, las familias y en muchos casos también la economía, pero a partir de un trabajo que no se reconoce, que no se renueva y que no se distribuye de manera justa. Hablar de cuidados no es hablar de un tema privado, es hablar de un asunto público, político y profundamente laboral. Desde el movimiento sindical tenemos claridad de que no puede haber condiciones dignas de trabajo si no se reconoce que las responsabilidades familiares siguen recayendo de una manera desproporcionada en las mujeres trabajadoras. Esto limita su acceso, su permanencia y su desarrollo al empleo y reproduce desigualdades que ya no debemos seguir normalizando. Porque cuidar implica tiempo y ese tiempo muchas veces se traduce en renunciar a oportunidades, en aceptar condiciones desiguales o en sostener dobles y hasta triples jornadas. Por eso este espacio tiene un objetivo claro: impulsar la ratificación de los convenios 156 y 183 de la OIT, instrumentos fundamentales para avanzar hacia la corresponsabilidad de cuidados y reconocer la maternidad como un derecho, no como una carga. Hoy más que nunca necesitamos organizarnos, tomar conciencia y tomar acción colectiva, porque los cambios no llegan solos, se construyen, se exigen y se conquistan. En este espacio que no solo sea de información y que nos invite a la reflexión, sino que también fortalezca nuestra lucha por condiciones dignas y justas para todas y todos. Gracias, compañeras, compañeros, por acompañarnos. También darles la bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual y están conectados a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Hoy contamos con la presencia de mujeres de distintos espacios que compartirán sus conocimientos y sus experiencias, así como sus reflexiones sobre la importancia de la ratificación del Convenio 156, un paso fundamental para avanzar hacia la corresponsabilidad de cuidados. A continuación le voy a ceder el uso de la voz a quien nos va a moderar. Ella es nuestra compañera Silvia Barrón, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP. Bienvenida, compañera, y muchas gracias. ¿No? Sí. Gracias. Buenas. ¿Qué tal? Nos encontramos con nuestro compañero Braulio de Comercial. Braulio, ustedes como compañeros, platícanos por favor cómo vivieron esta experiencia de este conversatorio y de hablar sobre el tema de cuidados y la ratificación de estos convenios. Se me hizo muy interesante, ya que hemos creado un precedente en el país con la participación de las mujeres. Digo, eso es de alguna forma algo que nos ha fortalecido y que vemos la capacidad de todas las mujeres para desarrollar diferentes actividades políticas, deportivas, culturales. En la familia son parte fundamental de la base y son la piedra angular del hogar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante darles ese valor, y más que valor, yo creo que es un compromiso el que tenemos
como hombres, en todo sentido, hacia el respeto, hacia la prontitud que tenemos como género opuesto, que tienen derechos, que saben gobernar, que saben hacer cosas y que también tienen toda la expertise para desarrollar diferentes actividades. Eso es muy importante, y creo que también otra cosa que me pareció muy interesante es darles valor que tienen las personas mayores, porque creo que toda la experiencia que aportaron en su momento y que ahorita nos la siguen dando es muy importante. Recordemos que también vamos a llegar a esa etapa nosotros, y creo que va a ser fundamental que contemos con el apoyo y los derechos fundamentales para las personas de la tercera edad. Creo que es un parteaguas, y felicito al panel y a todas las compañeras participantes, así como al sindicato de telefonistas, que ha impulsado todo este trabajo a través del tiempo y que ahorita ya es una realidad, que las mujeres son la base fundamental en la organización, en las actividades de la empresa y en todos los rubros. Muchas gracias, Braulio. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Ivonne. Gracias. Coordina el proyecto Promover la Justicia Social y la Igualdad de Género a través de las políticas innovadoras en cuidados. Gracias, doctora, por estar aquí. Le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en la sala y quienes nos acompañan en la transmisión de este evento. Para la OIT es un gusto acompañar estos conversatorios y estos espacios de diálogo sobre los convenios que han sido adoptados por la OIT y que son producto del diálogo social entre el sector empleador, el sector trabajador y los gobiernos. Como ustedes probablemente saben, la OIT es la Organización de Naciones Unidas dedicada a promover el trabajo decente y la justicia social, y es la única entidad tripartita del sistema de las Naciones Unidas conformada por estos tres sectores: gobiernos, empleadores y trabajadores. Y en el espacio de diálogo social es que se llega a la redacción de los convenios y que cada país tiene a su disposición para ratificarlos dependiendo de su agenda, de sus voluntades políticas para adoptarlos como parte de la normativa de cada uno de esos países. Voy a dedicar unos minutos a abordar los puntos clave de este convenio y después podemos comentar sobre algunos países de la región que ya han ratificado el convenio 156, y cualquier duda, bueno, también estaré atenta a los comentarios que tengan hacia el final del foro. Entonces, creo que es importante tener un panorama muy breve de lo que establece el convenio y después hablar unos minutos de por qué es relevante este convenio en particular. El convenio 156 sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares fue adoptado en los años 80, es decir, es un convenio que ya tiene sus años adoptado en la Organización Internacional del Trabajo, y que tiene, digamos, una terminología acorde a esa época. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades familiares, nos estamos refiriendo a lo que hoy en día denominaríamos los cuidados. Y lo que busca este convenio de manera central es que el tener responsabilidades de cuidados no se convierta en un motivo de discriminación o de barrera para acceder a un trabajo decente y o a la participación laboral en conjunto. Y se refiere a las personas trabajadoras que tienen no solo hijos o hijas a su cargo, sino a cualquier familiar en línea directa que de manera evidente requiera de sus cuidados. Esto abre más posibilidades para considerar las responsabilidades de cuidados como parte del mundo laboral y referirnos no solo a hijos e hijas, sino, por ejemplo, a un hermano o hermana que tenga alguna situación médica, padres, madres, etcétera.
porque sabemos que cada vez las necesidades de cuidado se van a ir ampliando conforme las poblaciones envejecen, conforme tenemos más años de vida con enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Entonces, no es muy prudente seguir pensando únicamente en las infancias, sino que es tiempo de empezar a voltear a ver otras necesidades de cuidados que va a ir teniendo la población de manera cada vez más importante. Entonces, ese es un punto clave inicial y también es importante señalar que este convenio tiene una perspectiva en la que los cuidados no son solo responsabilidad de las mujeres, sino que incluye tanto las responsabilidades de cuidados de las mujeres como de los hombres. No hace distinción por género y por tanto sus disposiciones pueden ser un factor que promueva la participación de más hombres en los cuidados. Por ejemplo, en el cuidado de los recién nacidos. Hola, ¿qué tal? Estamos con nuestra compañera Patti Hernández de la CTM y el día de hoy, además de agradecerte que nos brindes este espacio, Patti, ¿qué te pareció el trabajo de conversatorio que se llevó a cabo el día de hoy en el Sindicato de Telefonistas? Me pareció excelente, creo que es un tema que tenemos que atender prioritariamente por todas las mujeres sindicalistas de todos los gremios sindicales. Es importantísimo lograr esa ratificación de esos dos convenios que serán la base también para que se haga una ley y el sistema de cuidados avance en Ciudad de México y en México en toda la República Mexicana. Creo que las compañeras están haciendo una excelente labor y las felicito realmente. Muchas gracias, Patti, gracias por estar en este espacio, por participar y gracias por compartirnos tu experiencia el día de hoy. Voy a aterrizar en dos experiencias personales. Lo que digo acá no está al aire, es una experiencia relacionada con el trabajo de investigación de tesis doctoral que hice, y la segunda con este trabajo muy cercano que se está haciendo con la Universidad de Guadalajara, con el sindicato de la Universidad de Guadalajara, para pensar en cómo podemos ir modificando los contratos colectivos, incluyendo cláusulas de cuidado, ¿no? Y pensar en una negociación con perspectiva de cuidados. Me he permitido por ahí enviar una presentación, no sé si se proyectará, pero primero quería señalar que, perfecto, sí. Primero quería señalar que el hecho de que estemos hablando del cuidado como un derecho humano es fundamental, porque hace que se incluya a todas las personas, hombres, mujeres, niños, personas jóvenes, personas adultas mayores. Todas las personas tenemos derecho al cuidado y también derecho a recibir cuidados. Por ahí a la Corte Interamericana todavía me parece que hay una tarea pendiente de ampliar para hablar de lo que magistralmente señalaba la doctora Marta Patricia, para hablar del cuidado del lugar que habitamos, ¿no? Porque también es nuestra corresponsabilidad cuidar del ecosistema, cuidar de este espacio. Pero desde esta recomendación de la Corte Interamericana, ahora podemos enunciar el cuidado como un derecho autónomo, como un derecho que comprende a toda persona, para contar con elementos que son muy, muy importantes. El primero de ellos es el tiempo, pero también debemos de contar con espacios y recursos necesarios para brindar, recibir y procurar o procurarnos cuidados. Estos elementos son importantes porque hay ocasiones en donde pensamos que el dar cuidados o recibir cuidados o autocuidarnos tiene que ver con una cuestión de voluntad, y no es así. Si nuestro centro de trabajo, las jornadas son amplias, si los traslados del centro de trabajo a nuestra casa involucran tiempos prolongados y llegamos a casa cansadas, pues lo último que tenemos es precisamente tiempo para poder cuidar de forma cálida y para poder cuidarnos a nosotras mismas. Si cerca de nuestro domicilio no contamos con espacios para poder realizar de manera gratuita ejercicios, para poder atender nuestra salud mental, entonces no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de recursos también. Y desde ahí creo que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, tenemos que asumir que el Estado es el principal corresponsable para garantizar ese derecho, para que tengamos el tiempo, las condiciones y los recursos necesarios
para brindar cuidados, recibir y procurarse los cuidados. ¿En qué condiciones? Pues deben de ser en las condiciones que aseguren nuestro bienestar integral, que nos permitan desarrollar libremente nuestro proyecto de vida y desde luego que esté de acuerdo con nuestras capacidades y etapa vital. Si nosotras en nuestro proyecto de vida está desarrollarnos dentro de nuestros espacios de trabajo, poder consolidar una trayectoria que nos permita tener autonomía económica, deberíamos de tener las condiciones, las garantías, la legislación laboral que nos permita poder compaginar estos dos derechos que tienen una intersección, el derecho al cuidado y el derecho al trabajo. Algo que yo he podido observar en el trabajo de investigación que he desarrollado es que uno de los principales elementos que impiden el cuidado en las mujeres es el trabajo. Y el cuidado para sí y el cuidado para otras personas. Sea por la amplitud de las jornadas, sea por la relevancia que se da al mundo económico productivo, como bien señalaba la doctora Marta Patricia, y la poca relevancia que tienen los cuidados. Entonces, no compaginar, no conciliar ambos espacios, parece que nos pone en una disyuntiva entre elegir una trayectoria, por ejemplo, podría ser elegir la maternidad o elegir crecer profesionalmente. Esta disyuntiva no debería de presentarse, sino que aquel proyecto de vida valioso y sostenible que toda persona elija debería de poderse garantizar. La Corte Interamericana, en este sentido, entonces, establece que hay 3 niveles desde los cuales debemos hablar o pensar este derecho al cuidado. El primero, el derecho a ser cuidado. No solamente las mujeres debemos estar pensadas como seres que naturalmente cuidan a los otros, sino que también tenemos el derecho a recibir cuidados, y esto implica recibir atenciones de calidad que sean suficientes y que sean adecuadas para vivir con dignidad dependiendo de nuestro ciclo de vida. Que tengamos el derecho a cuidar, si así lo decidimos, de maternar, de cuidar de personas adultas mayores, de cuidar de familiares, de cuidar de amigos, incluso de cuidar a otras especies. Esto es algo que también se presenta con mucha frecuencia. Tenemos ese derecho de poder cuidar a otras personas, a otros seres. Y finalmente, el derecho al autocuidado, que nuevamente insisto en esta cuestión de va más allá de la voluntad. Cuando nosotros preguntamos en el diagnóstico de cuidado sobre el autocuidado, muchas mujeres a veces lo dicen como con un poco de resignación y coraje, como no tengo tiempo para cuidar de mí, como si se tratara de una decisión, cuando en realidad tiene que ver con la disposición del tiempo, de espacios y de recursos que deben de ser brindados de igual manera por el Estado y por otros actores corresponsables del cuidado, como las comunidades, y en este caso, que nos convoca a hablar en este espacio, pues a los centros de trabajo, ¿no? Entonces, el autocuidado, este nivel de cuidado solo es posible cuando miramos además a los otros actores que están involucrados en el proceso de garantía del cuidado. Cuando nosotros miramos el cuidado entonces como un derecho humano, podemos ver que en nuestros centros de trabajo la carga que tenemos entre el cuidado y el trabajo puede generar una pobreza de tiempo y un impacto a la salud mental. En esta diapositiva, bueno, creo que no se ha alcanzado a ver, pero en la diapositiva anterior yo colocaba en la parte inferior unos ojos, y eran ojos de mujeres cuidadoras que tuve la fortuna de analizar desde un estudio antropológico durante muchos años para ver cómo había cambiado la forma en la que trabajaban y cuidaban abuelas, madres e hijas, ¿no? El poder analizar estos cambios permite observar algunas cosas de las cuales solamente voy a señalar 3, ¿no? El primero es una doble jornada y una carga mental. Si bien tenemos datos, ¿no?, del INEGI que hablan de las 40 horas que dedicamos las mujeres al cuidado versus las 15 horas que dedican los hombres al cuidado, debemos señalar que el tiempo dedicado muchas veces no se puede ni siquiera contabilizar porque la carga es cognitiva, es una carga mental. El hecho de ahorita yo estar hablando con ustedes, pero a la vez estar pensando si mi hija llegó bien después de entrenar gimnasia,
Si mañana tengo que hacer la lista del súper o preparar mis clases, habla de una carga mental que desde luego tiene un impacto en la salud de las personas. Y esto es algo que se presenta en todas las generaciones. El no poder desarticular la función social, el rol social de ser cuidadora de otros roles, ¿no? Como puede ser también el de trabajar. Entonces, cuando tenemos que estar desempeñando nuestro trabajo como telefonistas, 1, 2, 3. Hola, hola, probando, probando, 1, 2, 3. 4, 5, 6. como obreras, como trabajadoras del hogar, como difusoras de arte y de cultura, además, tenemos una carga que nos está diciendo que no hemos lavado la ropa o que no hemos terminado de concluir nuestras actividades. El desgaste que suma implica un riesgo psicosocial para las mujeres. Esto impacta en algo que Margarita Garfias muy bien ha nombrado como el burnout del cuidador. Y ella lo observa de una manera muy concreta en personas que cuidan a familiares con alguna discapacidad. Estar cuidando y atendiendo a una persona 24 horas, 7 días a la semana, sin duda alguna, genera una sensación extrema de cansancio y de estar quemada, ¿no? Entonces, estos niveles elevados de cortisol, de estrés crónico, de ansiedad vinculados a la imposibilidad de poder conciliar la vida personal, la vida laboral y la vida como cuidadoras. Y finalmente, la pobreza del tiempo, esta falta de tiempo que tenemos para cuidar de los otros y sobre todo que se puede observar en mayor medida en el autocuidado que podemos ejercer o no para nosotras mismas. Hay una cuestión muy importante que he podido observar en el tercer corte generacional, que son las hijas y las madres, que tiene que ver con el efecto sándwich, el que estemos cuidando de infancias y además estemos cuidando de personas mayores, ¿no? Este es un caso que en los cortes generacionales que compartimos la mayoría de las compañeras que estamos acá se encuentra presente e implica una doble carga, porque entonces hay que responder a las necesidades de cuidado infantil, a las necesidades de cuidado de nuestros padres envejecidos, y cuando no tenemos contratos colectivos que son conscientes de que podemos tener esta alta demanda de cuidados, eso puede frenar nuestras trayectorias laborales. Lo que he señalado tiene un impacto, sin duda alguna, en el ámbito laboral y en la autonomía económica. Puede implicar barreras para el acceso y la permanencia en los centros de trabajo, porque por un lado está el seguramente ya muy mencionado piso pegajoso, que hace que las mujeres no nos podamos comprometer en trabajos que implican una mayor responsabilidad, y eso nos lleva también a visualizar la alta participación que tenemos las mujeres dentro del mercado informal. ¿Por qué participamos en el mercado informal? Bueno, porque tener una tiendita en casa, porque vender por catálogo, nos permite cuidar a nuestros hijos o cuidar a una persona enferma o a quien tengamos la responsabilidad de cuidar, y además tener algo de autonomía económica. Entonces, la mayoría de las mujeres que se emplean en el sector informal lo hacen con esta idea de poder conciliar ambas esferas de la vida. Nos lleva también a una penalización por la maternidad, porque la brecha salarial se ha demostrado en diferentes estudios que aumenta una vez que nosotros maternamos, decidimos maternar. Caso contrario ocurre con los hombres, que pueden recibir incluso un bono por paternidad, ¿no? Algunas reclutadoras han llegado a compartir que en un hombre es valorado, es muy bien visto tener hijos, porque eso implica que tendrán una mayor responsabilidad para con el trabajo, para poder proveer, y en las mujeres implica una penalización, porque entonces necesitaremos más tiempo para asistir a consultas médicas, juntas escolares, responsabilidades de cuidado que no son valoradas por el mercado. Y también esto impacta sin duda alguna en nuestra autonomía económica. Si no tenemos ingresos propios, si nuestros ingresos son intermitentes porque nos ocupamos dentro de los sectores informales, pues entonces la capacidad de negociación que tenemos dentro y fuera de nuestros hogares se ve muy limitada, y esto nos puede llevar a aumentar nuestra vulnerabilidad ante situaciones de violencia. Finalmente, el impacto en la seguridad social es muy relevante, porque al no acceder a mercado laboral formal, pues tenemos una menor posibilidad de cotizar semanas ante el Seguro Social que nos permita jubilarnos
que nos permita acceder al derecho a una pensión al retiro. Esto se ve reflejado en los altos índices de pobreza, de la feminización de la pobreza que se vive en nuestro país. Y pues bueno, la desigualdad estructural y las rutas de atención que podemos alcanzar a visualizar es que primero, al hablar del cuidado como un derecho humano, debemos saber que esta problemática no tiene que ver con una falta de organización personal, sino que más bien tiene que ver con una división sexual del trabajo obsoleta y un sistema actual que descansa sobre el trabajo gratuito de las mujeres. Y por eso me gusta mucho la imagen que aparece en la diapositiva, en donde viene un iceberg. Si ustedes se dan cuenta, el iceberg, la mayor parte del iceberg, está conformado por el trabajo de cuidados y del hogar que realizamos en su mayoría las mujeres. Esta parte del iceberg está sumergida, no es valorada por el mercado, es poco visible, pero sin duda alguna sostiene lo que sale a flote, y a flote tenemos el trabajo remunerado, el ámbito público, la masculinidad, los mercados, el dinero. Nada de eso podría sostenerse, podría estar a flote sin el trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres, sin el ámbito reproductivo, sin la comunidad, sin la propia sostenibilidad de la vida. Por eso es que, pensando en algunas alternativas y realmente escuchando muchas propuestas que hacen colegas desde la academia, he tratado de replantear algo que usualmente usamos, que es la triple R, ¿no? Pero he decidido modificar algunos aspectos. Primero, reconocer, esto es fundamental, que reconozcamos el valor económico del cuidado, que se traduce en el 24% del Producto Interno Bruto, pero también reconocerlo más allá de lo monetario, en lo fundamental que es para la vida. Como bien señalaba la doctora Marta, para que una persona pueda ir a trabajar, antes necesita que limpien su casa, que le alimenten, que le vistan, que planchen la ropa, que se realicen todas estas actividades de cuidado para poder llegar a ser una persona productiva. Entonces, si nosotros reconocemos económicamente, pero también social y culturalmente la importancia del cuidado, incluso lo vamos a defender como un derecho. La segunda R, que es algo que he modificado, la he pensado en reinvertir. En infraestructura, en guarderías, en centros de día, pero también en parques, caminos, red de agua potable, lavanderías comunitarias. ¿Por qué meto el tema del agua potable? Eso es algo. ¿Qué tal? Nos encontramos con nuestras compañeras de Stunam que el día de hoy acudieron a los trabajos del conversatorio. Monse, platícanos, ¿qué te parecieron estos trabajos? Muchas gracias. La verdad me pareció muy interesante porque es un tema que ahorita estamos viendo dentro de las organizaciones sindicales. Si bien el convenio 156 debe abordarse y ratificarse, esto nos ayuda a que la brecha salarial y el impacto en las mujeres ya no sea tanto. Al haber corresponsabilidad de los cuidados entre ya la familia, esto nos ayuda mucho a que no haya falta de oportunidades para las mujeres y la desigualdad. La verdad, los temas que se tocaron aquí es importante para poder seguir y encaminar esta ruta hacia la ratificación. Ya lo vimos anteriormente en el convenio 190 a través de la campaña y ahora con este convenio 156-183 yo creo que vamos a tener buenos resultados. Gracias, Monse. Rosalía, gracias por estar aquí. Platícanos, por favor, ¿qué te parecieron los trabajos de este conversatorio? Pues yo creo que son muy importantes dentro de las organizaciones sindicales y no dentro también de las organizaciones sindicales, ya que nada más compete los cuidados, como es el 183, el cuidado a la maternidad y el cuidado al hijo. Entonces hay que implementar mucho más esto, porque sí, la verdad es un poco difícil no tener tanta información como aquí, y este foro que tenemos, bueno, el conversatorio que estuvo hoy, la verdad me parece súper padre que inviten a mucha gente y que sigamos implementando, que venga más aún para llevar esta información a cada una de las organizaciones sindicales y bien no organizaciones sindicales también, para seguir implementando todo. Muchas gracias, Monse y Rosalía, por aportar a estos trabajos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con nuestro compañero Javier, porque de igual manera es sumamente importante la participación de nuestros compañeros en todos estos espacios. Javier, ¿qué te parecieron los trabajos y los temas abordados el día de hoy en este conversatorio? Buenas tardes. Sí, me parece muy interesante que se dé la información en estos foros, que se sigan abriendo estos foros, porque es importante toda la actualización en el sentido de la información de los cuidados
todas las compañeras y todas las mujeres en general, ¿no? Igual por lo del su embarazo, que no se tome como una situación para negarles el empleo, que se les dé más apoyo en los cuidados para los hijos, para los adultos mayores. Se me hace muy bien esta información. Igual también para nosotros como hombres, para ayudarles en esas tareas, ¿no? Muchas gracias, Javier, por compartirnos tu experiencia y para nosotros en este sindicato siempre va a ser fundamental conocer cuál es el punto de vista de nuestras compañeras y compañeros para lograr de manera conjunta la ratificación de estos convenios. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestras compañeras de tráfico que el día de hoy acudieron a los trabajos del conversatorio en el sindicato de telefonistas. Platícanos, por favor, Xochitl, ¿qué te parecieron estos trabajos del conversatorio? Preséntate y platícanos, por favor. Soy Xochitl Palma, pertenezco a Tráfico Nacional, San Juan, y pues me gustó. Bueno, vimos información nueva de la que ya habíamos escuchado en anteriores veces, y pues me agradó que nos hayan expandido más todos los temas, sobre todo los artículos que se tienen que ratificar. Gracias, Xochitl. Nelly, platícanos, por favor, ¿qué te parecieron estos trabajos del conversatorio? Hola, soy Nelly, también soy de Centro Telefónico San Juan, Tráfico Nacional. Pues me parece importante ya que hoy en día el trabajo de los cuidados es único o propio de la mujer, más sin embargo es importante que se considere a los varones también como cuidadores y que sea algo mutuo, ¿no? Muchas gracias por haber acudido el día de hoy a estos trabajos y gracias por darnos este espacio para conocer su opinión. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestra compañera Mayra para platicar al respecto de qué le pareció este conversatorio y el tema de cuidados puestos sobre la mesa para la ratificación de los convenios. Mayra, platícanos, ¿qué te pareció este conversatorio y estos trabajos que se llevaron a cabo el día de hoy en el sindicato? Hola Ivonne, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, al contrario, muchas gracias por permitirme dar mi opinión. Mi nombre es Mayra Serna, soy de la especialidad de comercial y bueno, me parece fenomenal que se estén preocupando por este tipo de situaciones. Yo pongo un ejemplo, acabo de ser mamá hace 3 años y es genial que se preocupen por los tiempos, por la calidad de vida y que porque sobre todo para las mujeres sea una igualdad, ¿no? Que no la vean como es la que va a pedir los permisos, es la que tiene que ir a las juntas, sino que seamos iguales, ¿no? Ante hombres y mujeres. Sobre todo me parece fenomenal también la parte de la paternidad, donde involucren al hombre en las actividades y donde no nada más sean 5 días, sino donde también él pueda, pues, involucrarse como papá y que pueda ayudar también en las labores, porque la verdad es que es sumamente cansado entre las actividades y si eso le sumas que aparte tienes que cuidar más otras personas adultas mayores, como bien lo mencionaban, pues no me imagino el doble cansancio que debe de existir. Entonces, y me parece maravilloso que el sindicato pues también se esté preocupando porque nos den este tipo de información y que pues bueno, adelante, nosotros vamos a apoyar en lo que se requiera para que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra, y esto es un poco de lo que se vivió el día de hoy en nuestro conversatorio. Muchas gracias.